Una de las situaciones principales que enfrentan todos aquellos que quieren escribir historia es que comienzan a escribir la historia y no saben cómo atacarla quizás de primera instancia, o cuando van a mitad de camino se encuentran con lo que le llaman el bloqueo de escritor, o escriben la historia y al final cuando la presentan se dan cuenta que la historia no cumplió con la función que ellos querían que cumplieran. Esto se debe principalmente a que Hollywood nos ha vendido un mito de que cuando uno va a escribir uno se siente en la computadora sin saber lo que va a escribir y dejar que la creatividad fluya. La realidad es que hay todo un trabajo de preparación antes de uno sentarse a escribir esa historia, antes de uno comenzar a escribir el guión, la obra de teatro o la novela. Ahora, la situación es que en nuestro interior todos sabemos que tenemos que prepararnos para poder hacer eso. Y formalmente muchos no tienen la oportunidad para prepararse de cómo escribir. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo quizás para dejar todas nuestras responsabilidades e irnos a estudiar formalmente lo que es la escritura de historia. Hace 10 años atrás yo me encontraba en la misma situación. Quería escribir, pero no sabía cómo escribir. Ahora, tampoco podía dejar todo lo que estaba haciendo para poderme ir a escribir, a estudiar lo que es escritura profesionalmente. Pero entonces lo que hice fue lo siguiente. Comencé a estudiarlo profesionalmente sin dejar lo que estaba haciendo. Así que añadí a todas mis responsabilidades el comenzar a prepararme. Empecé a leer libros, empecé a participar de seminarios, empecé a participar de talleres de escritura, hice mi maestría en escritura de guiones y todo lo hice mientras seguía con las responsabilidades de mis responsabilidades diarias, ¿no? Y una de las cosas es que en ese proceso también comenzamos a trabajar varios proyectos de cine, como cortometrajes, videos musicales, las películas Fuera de Tinieblas y El Último Minuto. Y eso me permitió como que poner en práctica aquellas cosas que estaba aprendiendo de cómo diseñar historia, ponerlas en práctica y ver qué efectos tenía en la audiencia. Y de ahí entonces vamos a prepararnos profesionalmente, pero a la misma vez vamos a practicarlo, vamos a ponerlo en práctica y ver cómo funciona. Pues el foco del taller, cómo diseñar historias que impacten a la audiencia, es que las personas que vayan a este taller puedan recibir la mayor cantidad de información posible, pero que la inversión de tiempo sea bien mínima. Es decir, vamos a hacerlo en un solo día durante 6 horas, es intensivo. Vamos a darle la mayor cantidad de información que podamos para que las personas que vayan a tomar ese taller, al salir del taller puedan por lo menos comenzar a diseñar su historia. No se sienten que están en ese bloqueo de escritores, no se sienten que no saben cómo lo van a hacer, sino que comienzan a dar los primeros pasos para diseñar la historia. Obviamente sabemos de que en un solo día no se puede dar todo, pero por lo menos que tengan ese comienzo, que tengan ese principio para ellos poder empezar a diseñar sus propias historias. En el taller vamos a estar hablando acerca de la premisa, cómo la premisa nos ayuda para decir lo que queremos decir. Vamos a hablar también de cómo los personajes se convierten en nuestros aliados a la hora de expresar lo que queremos decir. Vamos a hablar de todo ese proceso que ocurre antes de escribir una historia, cómo vamos a diseñar esa historia para que entonces cuando tú te sientes a escribir la obra de teatro, la novela, cuando te sientes a escribirle el guión, tengas todos los materiales suficientes para escribir una buena historia bien contada. La meta del taller es que toda persona que tome ese taller salga y pueda comenzar a diseñar su historia, pueda comenzar a escribir su historia para que diga lo que ellos quieren que diga.